Tema 10. La hermenéutica. Apartado 1. Planteamiento general de la hermenéutica. Será necesario retomar brevemente el marco general de esta obra, las reducciones de tipo ontológico, epistemológico o crítico y lógico. Las primeras defendían la existencia de un supuesto ser real de derecho separado de las distintas formas de abordarlo, de modo que lo importante es el ser del derecho y no su ser dicho. Para las segundas, lo importante es lo dicho del derecho sobre su supuesta realidad. Todas estas opciones eran el producto de una decisión arbitraria entre dos ámbitos que siempre se dan trabados, el ser y el decir. Decisión que la hermenéutica refuta, pues entiende que ser y decir se dan íntimamente trabados, que lo que se dice remite a una realidad y que toda realidad a la vez solo puede ser determinada y comprendida cuando es dicha, sin que la realidad pueda ser sustituida por una de las formas de decirla y sin que las formas de hablar sobre la realidad puedan ser sustituidas por una supuesta realidad separada de todo lenguaje. La hermenéutica pretende recuperar así la relación de lo dicho con el ser sin olvidar nunca que, aunque el ser no puede ser reducido al lenguaje, solo puede ser comprendido en cuanto es dicho. Es eso lo que obliga a entender que la hermenéutica no es solamente una epistemología. No lo es, ya que tiene en cuenta tanto el ser en tanto que real como el ser en tanto que dicho, tanto el plano ontológico como el epistemológico. Apartado 2. Comprender y explicar. La hermenéutica no es solo una epistemología. La hermenéutica o arte de la interpretación no parte del presupuesto básico de las teorías puramente epistemológicas que arrancan de una supuesta situación ideal de conocimiento o de comunicación. Su punto de partida es anterior y más inmediato, puesto que para la hermenéutica el sujeto y el objeto de conocimiento, antes de ser tales, son dos seres que existen realmente y que se relacionan entre sí, inmersos en un mundo de tradiciones y modos culturales que ambos comparten. Este reconocimiento de la anterioridad existencial de lo que son las cosas respecto del modo en que son conocidas nos remite al capítulo 1 de este manual. La diferencia entre las distinciones que realizamos en el primer capítulo y las que hacemos aquí es exclusivamente terminológica y se manifiesta en una nueva dualidad. Capital en las ciencias humanas, comprensión, explicación. El plano ontológico es aquel en que se formula la pregunta por el ser de las cosas, pero estas son. Hace referencia en el contexto hermenéutico a la pregunta por la comprensión, pues saber lo que son las cosas es lo mismo que comprenderlas. Por otra parte, el plano epistemológico es aquel que se pregunta no tanto por lo que son las cosas, sino si podemos conocerlas y bajo qué criterios. Hace referencia siempre en contexto hermenéutico a la pregunta por la explicación, pues saber si y cómo podemos conocer lo que son las cosas es explicar lo que son estas. Ambos aspectos participan de la lógica hermenéutica contemporánea y evitan reducciones, ya de plano ontológico el epistemológico o viceversa. En este sentido, según la hermenéutica, para comprender y entender lo que son las cosas, es necesario explicar, saber si y cómo pueden ser estas entendidas y, a la inversa, para explicar nos hace falta previamente comprender de algún modo. En terminología hermenéutica, precomprender
Comprensión y explicación constituyen los dos momentos inescindibles y recíprocos del saber hermenéutico. Luego, la hermenéutica no es solo una epistemología, y no lo es porque recupera como algo fundamental el momento ontológico, un momento que habían rechazado tanto los positivistas como los partidarios de la racionalidad práctica en clave procedimentalista. Apartado 3. La verdad y el método. La hermenéutica no es solo un método. La contraposición entre verdad y método manifiesta perfectamente esta doble tarea ontológica y epistemológica, comprensiva y explicativa de la hermenéutica contemporánea. La noción de verdad en la terminología hermenéutica hace referencia al aspecto ontológico, es decir, a aquel que se pregunta por el ser real de las cosas. Los hermeneutas suelen abordarlo desde la relación fundamental de pertenencia a una experiencia histórica determinada, a unas tradiciones y modos culturales que median de continuo nuestra comprensión, una experiencia histórica que nos constituye y que fue frecuentemente olvidada por los métodos positivistas. De este modo, la hermenéutica sostiene que ninguna forma de conocimiento se da con abstracción de su referente histórico. Siempre es un sujeto histórico inmerso en tradición, formas culturales, etc., el que comprende y comprende a partir de todos ellos. Por otra parte, la noción de método, la única relevante para los positivistas que redujeron toda la verdad, toda relación de pertinencia, toda historicidad al método, es decir, a un mero proceso de conocimiento, al científico tecnológico. Hace referencia al aspecto epistemológico explicativo, es decir, al modo que permitiría conocer esa relación fundamental de pertenencia a la experiencia. La hermenéutica no rechaza el método ni el conocimiento científico, sino solo la pretensión de reducir toda la verdad a un proceso de conocimiento basado en el método científico-tecnológico. La hermenéutica surge precisamente como una reacción ante el positivismo y el cientificismo del siglo XIX. A mediados de este siglo XIX, la cuestión filosófica por excelencia consistía en saber si las ciencias eran exclusivamente ciencias de la naturaleza o también ciencias del espíritu o de la cultura, si constituían un conjunto homogéneo y unitario o si entre ellas debía instituirse una ruptura epistemológica. Por un lado, la explicación designaba la tesis de la no diferenciación de la continuidad epistemológica entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del hombre, así como la supeditación de estas últimas a las primeras. Por otro lado, el término comprensión indicaba la irreductibilidad y especificidad de las ciencias del hombre. En consecuencia, representan dos modos incompatibles de inteligibilidad. 1. La explicación encontraba su campo pragmático de aplicación en las ciencias naturales. Su objeto específico lo constituye la naturaleza, entendida como el horizonte común de hechos, leyes y teorías, hipótesis, verificaciones y deducciones. Y 2. La comprensión encontraba su campo pragmático de aplicación en las ciencias humanas y su criterio científico quedaba reducido al conocimiento de la experiencia de otros sujetos. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Dilthey, el primer gran hermeneuta contemporáneo, intentó dotar a las ciencias del espíritu de una respetabilidad igual a la de las ciencias natural explicativas. Tomó para ello como modelo de las ciencias humanas o del espíritu el conocimiento histórico, denostado por los positivistas a causa de la conocida dificultad de encontrar en él criterios de objetividad. De este modo pretendía conferir
conferir a las ciencias del espíritu un estatuto objetivo, científico que permitiese objetivar de un modo similar a cómo se objetivan los hechos en las ciencias naturales, las experiencias vitales de los grandes creadores o políticos, las formas singulares de la genialidad humana en discursos escritos, exteriorizables, estables e intemporales. Esto significaba eliminar todo lo que de mudable, inestable e inaprensible asociaba al positivismo del siglo XIX a las ciencias del espíritu, las experiencias vitales irrepetibles, los sentimientos no comunicables. Se trataba de aplicar a las ciencias del espíritu un modelo epistemológicamente tan fuerte como el científico-tecnológico, pero muy distinto y más adaptado a la naturaleza de su objeto. Un modelo basado en la interpretación de textos y otros productos culturales que permitiera comprender objetivamente el sentido de todas esas singularidades conforme al procedimiento elaborado por la hermenéutica tradicional, siguiendo unos criterios similares a los del conocimiento científico natural sedimentados en leyes. La ley del encadenamiento histórico del texto, medio social. Con ello se evitaba la asimilación de las ciencias del espíritu a las ciencias naturales y a sus reglas o leyes científicas, dejando un margen a las ciencias del espíritu para establecer sus propios métodos, su estatuto epistemológico propio. Esta pretensión la cumplía la que nos las que desarrollan las ciencias del espíritu, asimilables para los métodos científicos de la ciencia natural, que hacen reducir la realidad a lo universal. Apartado 4. Acción hermenéutica por unidad. Gadamer, el autor más importante de la hermenéutica, lo propio de las llamadas ciencias humanas del espíritu, se halla en la experiencia histórica ineludible primordial del texto y el intérprete participan, puesto que tanto uno como otro son producto de ella. Todos creceremos solo a él de un que él contrapone al método que presenta los siguientes aspectos. A. Es siempre lingüística. B. No arbitrariamente el sujeto el intérprete del texto de su derecho. Y C. No se halla nada de por el método como nos acerquemos a ella. Por tanto, esta comprensión del ser histórico que somos, de nuestro aspecto ontológico, de una verdad en la que nos hallamos inmersos y que actualizamos permanentemente en tantos sujetos históricos participantes en tradiciones, perjuicios, modos culturales, etc., no puede en ningún caso quedar reducida a sus solas consideraciones epistemológicas. Esta reconquista de la dimensión histórica la expresa Gadamer de la siguiente manera: la historia me precede y adelanta mi reflexión. Yo pertenezco a la historia antes de pertenecerme. La historia como experiencia dada bajo la forma de textos, tradiciones, perjuicios, es el hecho fundamental, irreductible a cualquier manipulación positivista que pretenda eliminar el carácter histórico que nos constituye. Gadamer reduce así a un modesto papel la cuestión epistemológica
concerniente a las ciencias del espíritu o ciencias humanas, en beneficio de la estructura ontológica del comprender. Las cuestiones de crítica o epistemología no son para él más que cuestiones derivadas del plano ontológico fundamental. Para Gadamer, la pretensión de la hermenéutica se opone a la de la epistemología positivista, caracterizada por un distanciamiento alineante de lo real con el pretexto de objetivar a cualquier precio. También Gadamer se ve afectado, pese a su intento de evitar reduccionismos, por este recelo tan acusado hacia el predominio de los criterios epistemológicos. De hecho, su concepción de la hermenéutica rompe la unidad que persigue la hermenéutica entre los aspectos ontológicos y epistemológicos, entre la verdad y el método, entre la comprensión y explicación. Así, según la filosofía de Gadamer, más que de verdad y método, se podría hablar de verdad o método. O se practica la actitud metodológica, lo cual llevaría a perder de vista la densidad ontológica de la realidad estudiada, o se practica la actitud de la verdad, pero entonces habría que renunciar a la pretensión de objetividad en las ciencias humanas. Apartado 5. El prejuicio de la eliminación del prejuicio. Resulta interesante referirse aquí a un célebre debate acaecido en los años 60 que ilumina las deficiencias y virtudes de la corriente hermenéutica, un debate que enfrentó a la postura hermenéutica de Gadamer con la crítica o epistemología de Habermas. Como ha resumido el profesor Osuna, Habermas reprocha a Gadamer su aceptación de la realidad de manera ingenua y considera necesario detectar cuánto de ideología y de opresión manipuladora se haya incrustado en los textos históricos, de tal modo que al desvelar aquellas puedan liberarse las fuerzas transformadoras de la realidad. Las tradiciones culturales no deben ser asumidas sin más. La aceptación dogmática de la realidad, que según Habermas es característica de Gadamer, sería correcta si no estuviera preñada de violencia o ideología. La pureza de la realidad a interpretar debe ser decidida por la comunidad de intérpretes, pero constituye un error darla previamente como supuesta, fundándose en que así es la estructura de toda comprensión. La hermenéutica no se justifica porque desenmascarase ocultas manipulaciones de poder o formas de esclavitud presentes en las relaciones sociales. Es algo así como aceptar primeramente que uno está en juego para eventualmente poder alterar luego sus reglas. En cambio, el pretendernos ajenos a él no nos facilita una crítica efectiva, por muy libres de prejuicio que se nos presente. La reflexión hermenéutica y la conciencia que genera no implican necesariamente conformismo con la autoridad ni la tradición, pero sí contar con ambas y situarse frente a ellas. Para Gadamer, en la pretensión ilustrada y positivista de hablar desde más allá de los perjuicios, de la experiencia histórica en la que nos encontramos y que nos constituye necesariamente, hay ya un perjuicio, el de que es posible liberarse de él. Resumiendo, la actitud de la hermenéutica de las tradiciones de Gadamer entraña, según sus partidarios, un gesto humilde de reconocimiento de las condiciones históricas a las que está sometida toda comprensión. Pero se le objeta por sus adversarios que asume una tradición como dada, con lo que esto pudiera implicar de renuncia a la liberación de tradiciones perversas e ideológicas. Por el contrario, la crítica de las ideologías de Habermas, que presenta en su haber el intento de someter a crítica las manipulaciones del lenguaje de la tradición, de la autoridad y del perjuicio por el poder, podría considerarse por sus
detractores como un gesto soberbio de desafío dirigido contra las distorsiones de la comunicación humana. Si aceptamos la visión hermenéutica, nos insertamos en el devenir histórico al cual nos sabemos pertenecientes. Una libertad consistirá en oponer cada una de esas posturas, la ontológica y la epistemológica, en este caso respectivamente, la hermenéutica y la crítica habermasiana, como si fueran absolutamente independientes cada una de la otra, ni tampoco enfundarlas en un supersistema que las englobe, pues cada una habla desde un lugar diferente. Lo único que cabe exigir a cada una de estas posturas es reconocer a la otra no como una posición extranjera, sino como levantando a su manera una legítima reivindicación. Pero para ello se hace necesario encontrar un lugar común que admitiese analógicamente cada una de estas legítimas reivindicaciones, como dos momentos esencialmente distintos dentro de un único proceso de interpretación de lo real. Solo así haría posible hallar el verdadero lugar de la hermenéutica. Apartado 6. Sentido de la hermenéutica jurídica. Lo jurídico es uno de los ámbitos más proclives a la consideración hermenéutica, fundamentalmente debido a su lingüisticidad. Lo jurídico se expresa en textos, manifestaciones de un lenguaje fijado para su preservación en el tiempo y en el espacio. Un lenguaje pues el ámbito de lo jurídico es abierto, se proyecta más allá de las situaciones concretas que lo vieron nacer conforme a una visión histórica particular y lo hace a través de la interpretación. El derecho se actualiza mediante ella. Esta proviene de la necesidad de particularizar situaciones definidas de modo general y abstracto y de hacerlo siempre conforme a las circunstancias de cada caso. En esta continua actualización adquiere el derecho su realidad. La hermenéutica jurídica no escinde arbitrariamente los diferentes aspectos de lo jurídico, hechos, normas, valores, etc., pues esa actualización de una norma abstracta en un hecho concreto efectuada conforme a un valor supranormativo permite distinguir los diferentes aspectos de este, las normas, los hechos y valores, dentro de la unidad compleja que es lo jurídico, cuya realidad está en esa continua vinculación de sus distintos componentes y sin la cual todos ellos tratarán de imponerse unos sobre otros. Así, la hermenéutica se opone a 1. La pretensión de reducir la tarea interpretativa del juez a la simple condición de boca de ley, preconizada por los positivistas del siglo XIX en nombre de la seguridad jurídica. Esto comporta una reducción del derecho a su sola consideración normativa que solo deja margen para interpretar en los casos difíciles, como si en la inmensa mayoría de ellos no hubiese necesidad de otra cosa que de una mera subsunción lógica casi maquinal del caso en el tipo. En este caso, la realidad del derecho queda reducida a su sola consideración normativa, lo que supone asimilar derecho a norma, nada más opuesto a la aplicación como actualización en el sentido hermenéutico.
Y dos, la reducción definida por los antiformalistas de comienzos del siglo XIX, que minimizaban la importancia de la ley en la decisión judicial, ya en nombre de valores como la justicia y la equidad, ya de los hechos concretos a enjuiciar, reduciendo la norma a una suerte de casuística para la cual los hechos sociales son el aspecto más relevante. En ambos casos, el juez adquiere el arbitrio excesivo. En este caso, la realidad del derecho queda reducida ya en plano ético, ya al puramente fáctico. La hermenéutica no es solo un método, y no lo es uno, porque recupera el momento ontológico frente al puramente epistemológico, es decir, la comprensión de lo jurídico dentro de una tradición, de un contexto histórico y cultural en sentido amplio que determina nuestra comprensión de lo jurídico. Dos, porque esta integración de lo jurídico en el conjunto de las instituciones y prácticas implica entenderlo en su permanente actualización, es decir, en la interrelación del elemento objetivo o normativo del texto y de cada uno de los hechos, prácticas, etcétera, que conforman la historia común de la que participan tanto dicho texto como sus intérpretes, que es el legislador y el juez, cada uno desde su lugar propio. Y tres, porque como consecuencia de dicha actualización, en que consiste la realidad, la vida misma del derecho, la hermenéutica jurídica permite entender cada uno de estos aspectos en su orden epistemológico propio, siendo todos ellos realmente derecho. Y con esto acabamos el tema 10.